días, bienvenidos a la reunión de columna. Buenos días. Hoy días, profe David, ¿cómo está? Bien, sigue. Vamos a hablar sobre unas consideraciones técnicas para vertebrectomía oncológica en columna dorsolumbar. Bienvenidos todos. Entonces vamos a dar inicio a esta charla con un caso clínico. Se trata de un hombre de 32 años, consulta por un cuadro de 6 meses de dolor axial en la columna dorsal. La última semana previa al ingreso con el dolor de mayor intensidad, de tipo mecánico, y empeorar al acostarse. El examen físico, el paciente con una fuerza 5,5, los reflejos normales, sin déficit sensitivo, no tiene alteración de esfínteres, pero presentaba dolor importante en la palpación en la región dorsal. Al paciente se le solicitan imágenes. Esta es una resonancia, un corte sagital, contrastado y un corte axial. Y podemos evidenciar a nivel del cuerpo DT10 una lesión lítica que compromete la parte, casi, casi el 70% del cuerpo vertebral DT10. El canal medular estaba libre, no tenía compresión, sin otros hallazgos en el resto de la columna. Es más o menos la ubicación de la lesión, trazando el plano, las 12 coordenadas de la WBB. Entonces, tenemos aquí un paciente con una lesión lítica ante 10. Este paciente se decidió llevar una biopsia percutánea que demostró un condrosarcoma grado 2. El paciente no tenía otras lesiones, se le hizo también tomografía de tórax, de abdomen, no tenía ningún otro tipo de lesión. Entonces, esa fue la decisión de llevar una biopsia percutánea para determinar cuál era la histología de la lesión. Entonces, arrojó que era un condrosarcoma grado 2, según las características de la lesión, es un NX2A WB38. Por la ubicación a nivel del cuerpo vertebral en esta zona, en las coordenadas 3 y coordenadas 8 de la WB. Entonces, con este caso clínico, queremos saber qué importancia le da a ustedes a los márgenes quirúrgicos en la cirugía oncológica de columna. ¿Utiliza usted alguna escala de estadificación de la enfermedad oncológica para decidir el grado de resección quirúrgica? ¿Y ustedes utilizan algún esquema de abordaje para llevar a cabo la resección en bloque en cirugía oncológica? ¿Alguien de los participantes tiene algún comentario o alguna recomendación? Hola, ¿cómo está? Buenos Buenos días. días, Oscar. Buenos días, profe. Buenos días, Amanda. Excelente, adelante, Amanda. O sea, me gustaría mucho escuchar a los residentes de acuerdo a lo que insistentemente venimos trabajando desde hace un tiempo. ¿Qué piensan del abordaje quirúrgico de este tipo de lesiones? O sea, realmente en este momento eh, del conocimiento de cómo se deben operar los tumores primarios. Amanda, ¿vos qué pensás? ¿Cuál sería el mejor abordaje para este paciente? ¿Qué consideras? ¿Cómo se debiera manejar este caso? Hola, profe, buenos días a todos, buenos días. Bueno, entonces, cuando consideramos una metástasis o un tumor primario, pues el enfoque va a ser muy diferente. Estábamos pues acostumbrados que cuando tenemos un tumor primario, la idea, ¿cierto? En el caso de que fuera un tumor resecable completamente, pues hacer la bloque. Pero esto se reevaluó en los últimos años para el caso de las metástasis, en donde las resecciones en bloque y las espondilectomías y esas cirugías un poco más agresivas no están indicadas, sobre todo porque los objetivos de la cirugía para estos pacientes van a ser más que todo el estado neurológico y funcional, y la cirugía está enfocada en preservar pues la estabilidad espinal y disminuir pues la compresión sintomática, la compresión sintomática, y facilitar después de la cirugía el aporte pues,
terapia o la radiocirugía y el tratamiento pues oncológico adyuvante. Entonces, pues el concepto es que entiendo ahora, para las metástasis es no resección en bloque cuando sea necesario, cuando esté indicado. A ver, a mí me gustaría saber si la radiocirugía tiene utilidad en ese tumor. Y me parece muy bien también que se haya hecho una biopsia percutánea y no hacer una cirugía a cielo abierto y después decidir qué más, cómo se avanza. Hernán está en la reunión, ¿no? Alguno de los profesores que manejan radiocirugía. Hay un Bernardo Pérez, yo no sé si sea el de la Cali que hace radiocirugía con la unidad gamma. Allá la unidad gamma no es útil en lesiones de columna. Hola, profesor David, sí, es ese. Oh, buenos días, Bernardo, mucho gusto en tenerte por aquí. No, pues, muy rico estar con ustedes. Eh, el- las unidades anteriores todas llegan hasta unión cervical y las unidades nuevas de gamma llegan hasta C4. Para este tipo de patología, realmente no está el gamma. Lo que dice la doctora es cierto. La cirugía con intenciones oncológicas pues tiene unas limitaciones grandes y en el caso de las metástasis a columna estamos enfrentados a una enfermedad que por definición tiene un estadio avanzado. Por tener un estadio avanzado, la, la resección oncológica pues tiene que ser evaluada de una manera muy prudente. Hay dos posibilidades. La primera, que es la más importante, es compresión. La segunda es, por supuesto, la estabilización. Y la tercera sí se contribuye a control, pero márgenes oncológicos no es nuestra prioridad. La radiocirugía en columna y que pues se puede hacer en dosis única y se hace en dosis única porque radiológicamente es la más efectiva, puede lograr eso, hacer pues es decir, el complemento para mejorar el control local. Entonces yo estaría de acuerdo con lo que opinó la doctora, de que sea amplia, pero de ninguna manera buscar una resección oncológica con márgenes. Y la radiocirugía sería con LINAC, bien sea con el LINAC, pues con el que conocemos o con el CyBER que tienen ustedes allá en el instituto. No sé si dije algo que están de acuerdo o quieren aclarar algo. No, doctor, Muchas gracias, doctor. simplemente es que la histología de la lesión es un condrosarcoma grado 2, o sea, no es realmente una metástasis. El, el problema que uno tiene con las lesiones de pues, neoplásicas es que hay dos puntos que uno tiene. El primero es si se incluye toda la lesión dentro de la resección, que eso es lo que va a reflejar el control. Y el segundo es si se incluye lo que no va ahí, que es lo que va a reflejar la morbilidad. En el caso de la radiocirugía, la ventaja es que no hay clínica del abordaje, es decir, realmente se va a limitar ahí. El control de estas lesiones se logra con la radiocirugía
porque va a quedar lesión residual. Es decir, no es posible lograr una resección oncológica, pues. No sé si usted considere que la imagen, porque yo realmente cuando entré usted estaba haciendo la pregunta que qué se debía hacer, ¿no? Y la imagen, no sé si usted considere que se puede hacer una resección oncológica y con eso ya quede solucionado el problema. Si puede No, volver a perfecto. mostrar la imagen, perdón. Claro que sí, Oscar. Volvamos a poner la imagen y en todo caso, pues a esto se refiere, o a ese tema específicamente se refiere la revisión que hizo Oscar. Yo creo que lo podemos ir, esa pregunta la podemos resolver durante la exposición de Oscar. Claro que sí. Okay. Perfecto. Y Entonces, gracias, es la gracias por primera vez que entro a esta reunión. Me agrada mucho. Voy a seguir siendo usuario regular. Entonces, hoy vamos a hablar de básicamente lo que es cirugía oncológica, resección en bloque. Eh, es importante anotar que cuando hablamos de resección en bloque en cirugía oncológica de columna, estamos hablando de un procedimiento que es técnicamente exigente, ¿sí? Y que requiere una planificación muy cuidadosa, ya que estamos en una región anatómica rica en estructuras funcionales, ¿sí? Como la médula, los nervios y muchas estructuras vasculares de vital importancia. El paciente siempre debe comprender cuál es el propósito de la cirugía, ¿sí? Sabemos que de esa intervención quirúrgica se desprende o resultados funcionales o resultados oncológicos, ¿sí? Y lo que hace uno es sopesar, de pronto sacrificar uno, sacrificar otro, dependiendo de lo que uno decida en conjunto con el paciente. La pérdida de función y la morbilidad asociada a este procedimiento siempre va a estar relacionada al resultado oncológico final. Para hablar algo de historia rápido, Pertiles Tiner fue un cirujano, fue cirujano de todos, este hombre fue ortopedista, urólogo, fue cirujano oncólogo. Él fue el pionero en la resección en bloque a nivel de tumores de la columna. De hecho, este hombre fue también dibujante y él se encargó de diseñar y dejar registrado todas las intervenciones quirúrgicas que él llevó a cabo. Y aquí hay algunos de los ejemplos de las resecciones en bloque que él llevó a cabo a nivel de la columna dorsal y también a nivel de tumores a nivel del sacro. Fue docente de la Universidad de Göteborg y a él le debemos esta intervención quirúrgica. Fue el primero en realizar esta descripción. Entonces, como definición, la resección en bloque es un procedimiento destinado a retirar todo un tumor en la totalidad, ¿sí? Como en una sola pieza, cubierto por una capa continua de tejido sano, que es lo que llamamos el margen. Entonces, cuando vamos a hablar de resecciones a nivel de tumores, a nivel de la columna, es importante denominar que las vértebras como tales tienen unos compartimentos, ¿sí? En la parte más externa del cuerpo vertebral tenemos el tejido extraóseo o blando. Lo que es la periferia de la vértebra tenemos que el tejido intraóseo superficial. En la profundidad de la vértebra el tejido intraóseo profundo. En la parte interna que recubre el canal tenemos el tejido extraóseo extradural y en la parte interna tenemos la zona extraósea intradural. Son como los compartimentos que tener en mente cuando vamos a hablar de resecciones en diferentes partes de la región del cuerpo vertebral. Algo muy importante, como les digo, es que cuando nos vemos enfrentados a resecciones de tumores a nivel de la columna, tenemos estructuras como la médula espinal, estructuras vasculares y también raíces nerviosas que de una u otra forma nos van a delimitar los márgenes de resección. Entonces, un concepto importante es que de la calidad y del espesor del margen se va a ver afectado de forma directamente proporcional con el pronóstico local y sistémico de la enfermedad oncológica del paciente.
Entonces, para definir qué son márgenes quirúrgicos, voy a traer a colación la definición de Enneking. Él propone 4 tipos de márgenes quirúrgicos con respecto a la recesión del tumor asociado a su pseudocápsula, y sabemos que estos márgenes tienen una relación directa con el pronóstico oncológico del paciente, y esos márgenes pueden ser divididos en 4 tipos: intralesional, marginal, amplio y radical. Cuando hablamos en términos de márgenes a nivel de cirugía oncológica de columna, básicamente nos vamos a referir a estos 3 tipos. Entonces, para que nos quede claro, lo vamos a hacer y vamos a mirar estos márgenes con esta gráfica. Lo rojo hace referencia al tumor, la línea que lo delimita es la cápsula, la zona rosada es la zona reactiva y la zona verde es todo el compartimento donde se localiza la lesión. Entonces, cuando hacemos referencia a márgenes intralesionales o intracapsulares, hacemos referencia de que la lesión ha sido resecada desde el interior de la pseudocápsula, es decir, de Ulkin, ¿sí? O durante la resección quirúrgica, la cápsula del tumor ha sido violentada. ¿Cuál es la consecuencia de resecar o una lesión con estos márgenes así intralesionales? Que puede quedar células tumorales macroscópicas en la herida, por lo tanto, el riesgo de recurrencia local y la mortalidad se van a ver comprometidas. El otro tipo son las resecciones marginales, que sería la línea punteada que vemos aquí. Hace referencia cuando una lesión ha sido eliminada en bloque, pero el plano de disección, de resección de la lesión, se da a través de la pseudocápsula o a través de la zona reactiva. ¿Cuál es la implicación de este margen? Que en la zona reactiva podemos tener células tumorales satélites que de una u otra forma me pueden alterar el pronóstico de la enfermedad. El otro tipo es el margen amplio, que corresponde a esta línea de rayas acá, por fuera de la zona reactiva del tumor. Hace referencia a una resección en bloque por la zona periférica del tumor, es decir, a través de tejido sano, o lo que también se puede denominar a través de una barrera relevante, como es fascias, pleuras o hueso, al menos 1 o 2 centímetros de espesor sano. Pero todavía es una resección dentro del compartimento, ¿sí? A esto hacemos referencia a márgenes amplios. Y margen radical es la resección de toda lesión más la resección de todo el compartimento del cual origina. Entonces, como les digo, resecciones radicales a nivel de la columna no hablamos, o definitivamente a veces no es posible, porque sabemos que dentro del canal medular tenemos la médula, y para hablar de una resección radical tendremos que quitar el cuerpo vertebral y segmentos medulares asociados. Entonces, digamos que lo más amplio en márgenes que hablamos en términos de cirugía oncológica de columna es márgenes amplios. Entonces, ¿en qué se basa la decisión de llevar a un paciente a una resección en bloque? Entonces, uno, lo más importante es la agresividad biológica del tumor. Y Enneking ha diseñado o ha escrito hace unos años una clasificación básicamente para tumores primarios, y también se ha descrito algunas variables que podemos considerar con una resección en bloque en pacientes con metástasis. Como lo nombramos ahora, de pronto la tendencia ha sido de que las metástasis cada vez se manejen con terapias menos invasivas, pero hay ciertas variables que me permiten decidir si el paciente se beneficia de una resección en bloque y metástasis. Lo otro es la decisión del paciente. Obviamente es el que va a sufrir de pronto el sacrificio funcional y va a tener en cuenta versus el pronóstico oncológico de la intervención quirúrgica. Entonces, ¿cómo planificamos el tratamiento de un paciente con una lesión con miras a llevarlo a una resección en bloque? Entonces, para eso nos apoyamos en 2 sistemas de estratificación que nos ayudan a planificar ese tratamiento, y uno es la clasificación de Enneking y otro es el sistema de la WM, que es el sistema de estratificación de Western, Boriani y Beagnini. Entonces, la clasificación de Enneking es una clasificación que me encasilla al tumor de acuerdo a la agresividad biológica, de acuerdo a la extensión anatómica y de acuerdo a la presencia o no de metástasis. Entonces, Enneking divide los tumores en 2 grupos grandes, un grupo benigno y un grupo maligno. Los grupos benignos, todos son grado 0, pueden ser
intra o extracompartimentales y ninguno tiene metástasis. Dentro del grupo maligno, Enneking los divide del 1 al 3. 1, los tumores de una histología de bajo grado, que pueden ser intra o extracompartimentales. Los del grupo 2, que son histologías de alto grado, malignos, que pueden estar intra o extracompartimentales. Y los del grupo 3, que puede ser cualquier grado histológico y puede tener cualquier ubicación, pero lo diferencia de que ya tiene metástasis. ¿Cuál es la importancia de esa clasificación de Enneking en el planeamiento quirúrgico en tumores de columna? Que esta clasificación me define o me recomienda cuál debe ser el margen quirúrgico. ¿Qué tanto tengo que yo resecar para asegurarle a ese paciente un adecuado pronóstico? Entonces, básicamente, tenemos esto, que pacientes con lesiones benignas, ¿sí? Grado 1, por lo general, no se recomienda ningún tipo de intervención, solo seguimiento. Pacientes con lesiones benignas grado 2, ahí se recomienda unas resecciones intralesionales más terapia ayudante, pero ya aquí, lesiones benignas grado 3, que tienen un comportamiento un poco más agresivo, Enneking recomienda llevar a ese paciente a una resección marginal en bloque. Para lesiones ya malignas, ¿sí? Grado 1, ambas requieren, o la recomendación es llevarlos a una resección amplia en bloque, ¿sí? Igual para las lesiones grado 2, los pacientes deben llevarse una resección amplia en bloque, más terapia ayudante, y ya los que tienen múltiples metástasis, por lo general vamos encaminados a un manejo paliativo. La importancia de esta clasificación es esto, que me define qué abordajes o cómo debe ser el tipo de resección del tumor a nivel pues de la patología como tal. Una vez la lesión ha sido extirpada, eso lo analiza el patólogo, y el patólogo es el que nos dice si definitivamente la resección fue amplia, fue marginal o fue intralesional, ¿sí? Entonces, si hay una concordancia entre la recomendación que se plantea la escala de Enneking y el resultado final de la patología, decimos que la intervención quirúrgica fue con un Enneking apropiado o clasificado como un Enneking apropiado, ¿sí? Pero cuando la patología, ¿sí?, no coincide con la recomendación de Enneking, decimos que la intervención quirúrgica fue un Enneking no apropiado. Entonces, siempre que sea posible, el cirujano que va a llevar a cabo la intervención debe tratar lo posible de lograr márgenes Enneking adecuados, ¿sí?, para minimizar el riesgo de recurrencia local. Eso es lo que les voy a mostrar aquí. La importancia de los márgenes en la resección del tumor con respecto a la sobrevida y con respecto a la recurrencia local. Entonces, este estudio fue llevado a cabo por Stefano Buriani, todo el mundo creo que lo conoce, experto en la cirugía y en temas oncológicos de columna. Un estudio prospectivo, todos los pacientes tenían tumores primarios y se recolectó 103 pacientes. Lo que él quería determinar era la recurrencia local y la mortalidad según los márgenes de resección. Entonces aquí tenemos estas dos gráficas, aquí vemos la sobrevida y aquí vemos la sobrevida libre según márgenes. Entonces miremos aquí la sobrevida. La línea superior corresponde a los pacientes que se llevaron a una resección con márgenes amplios, ¿sí? La línea continua, los que se llevaron a resección con márgenes pues, marginal, y la punteada acá, resecciones intralesionales. Y queda claro aquí en este estudio que definitivamente los pacientes que son llevados a una resección amplia o marginal tienen mejor sobrevida al compararlos con pacientes que fueron llevados a resecciones oncológicas intralesionales. Lo mismo sucede aquí con respecto a la sobrevida libre de progresión. Los pacientes que son llevados a resecciones amplias y marginales tienen mayor tiempo de sobrevida sin recaídas versus los pacientes que son llevados a las resecciones de forma intralesional. Tenemos otro estudio, ¿sí?, también llevado a cabo por Buriani. Esto es una revisión sistemática, incluyó 63 estudios. Todos los estudios mostraban o eran con tumores malignos de bajo grado. Los principales eran cordomas y condrosarcomas. Y él trató de averiguar cómo les iba a estos pacientes en términos de recurrencia local cuando la resección era intralesional o eran resecciones amplias. Y de nuevo, se concluye lo mismo. Miren, en cuanto a la recurrencia local, los pacientes que eran llevados a intervención quirúrgica intralesionales, el porcentaje era muy elevado, que tenía recurrencia local, versus los pacientes que eran llevados a resecciones amplias.
Igual sucede con respecto a la sobrevida. Miren la tasa de mortalidad o el porcentaje de mortalidad en pacientes que eran llevados a resecciones intralesionales, el 40% versus el 13% de los pacientes que eran llevados a resecciones amplias. Lo mismo sucede con los combosarcomas. Mayor tasa de recurrencia local en los pacientes que eran llevados a resección intralesional versus los de resección amplia. 50%, casi un 7% en el otro grupo. Ahorita hablábamos algo de metástasis y el impacto o la tendencia que ha tomado hoy en día las cirugías menos invasivas, pero aquí les quiero mostrar algunos estudios que muestran cuál es el resultado oncológico de pacientes que son llevados a cirugías amplias, con resecciones amplias, en términos de recurrencia a la enfermedad, en términos de mortalidad. Entonces, este estudio también fue llevado a cabo por Boriani, 157 pacientes con metástasis espinales, y él los dividió en quienes eran llevados a cirugía en bloque y otros a Debulking. Miren aquí estamos viendo la tasa de recurrencia de la enfermedad, y es evidente que los pacientes que son llevados a resecciones amplias en bloque tienen un menor porcentaje de recaída o de recurrencia en la enfermedad al compararlo con los pacientes que fueron llevados a un Debulking. Aquí les quiero mostrar también que la resección en bloque metástasis espinales impacta de forma positiva en la sobrevida. Este estudio fue llevado a cabo por Schirrer. Él trató de determinar cómo les dio a los pacientes con resecciones amplias versus resecciones intralesionales. Y definitivamente también la sobrevida se ve afectada por esa decisión quirúrgica. Les va mejor a los pacientes que son sometidos a resecciones amplias versus resecciones intralesionales. Un estudio más para confirmar eso. Esto es una revisión sistemática, 24 estudios, tratando de comparar cómo les iba a los pacientes de metástasis espinal que eran llevados a resección en bloque versus Debulking o versus cirugías paliativas en diferentes tipos de tumores. Y miren, la sobrevida definitivamente en pacientes con llevados a resección en bloque metástasis es mucho mayor al compararlo con una intervención. Bueno, entonces hasta aquí, entonces, ¿en qué pacientes, para resumir, podemos recomendar la resección en bloque? Entonces, cuando estamos hablando de tumores primarios, la recomendación básicamente nos la da Enneking. Entonces, los pacientes que se benefician de resecciones en bloque son todos los pacientes que tienen tumores benignos agresivos, es decir, los grado 3, ¿sí? Ahí englobamos células o, por ejemplo, tumores de células gigantes. Los otros son tumores malignos de bajo grado, es decir, los Enneking grado 1, sea 1 o A, ¿sí? Ahí englobamos todo lo que es cordoma y condrosarcoma especialmente. Y los tumores de alto grado, o sea, es decir, los Enneking grado 2, ¿vale? Cuando estamos hablando de metástasis, son casos seleccionados, siempre se debe, la decisión de llevar una resección en bloque debe ser una decisión tomada con un equipo multidisciplinar y depende de varias variables. Depende de la carga oncológica, ¿sí? El paciente debe tener una carga oncológica baja. Por lo general son pacientes con metástasis únicas o enfermedades oligometastásicas. Recordemos que cuando hablamos de enfermedades oligometastásicas hacemos referencia a pacientes que tienen de 3 a 5 metástasis y que todas son susceptibles de un manejo ablativo. Entonces, si el paciente tiene una lesión en hígado, tiene una lesión en columna o 2, y todas son susceptibles de manejo ablativo, podemos inclusive considerar el paciente por una resección en bloque, y eso definitivamente impacta de forma positiva en la sobrevida del paciente. Debemos tener un control del primario, debemos también considerar si el paciente o la histología del tumor no es tan sensible a los tratamientos sistémicos de radioterapia. Ese paciente definitivamente se beneficia de una intervención quirúrgica amplia. Cuando sabemos que ese paciente, si va a presentar una recurrencia, va a tener un deterioro funcional importante, también hay que llevarlo a una intervención quirúrgica con resecciones de márgenes amplios, con reservas funcionales adecuadas, ¿sí? Que el tumor no tenga un compromiso neurovascular y que el paciente disponga de terapias sistémicas que ya hemos visto que eso impacta de forma positiva en la sobrevida. Yo creo que estos son los criterios para considerar que un paciente con metástasis espinal se puede beneficiar de resecciones en bloque. ¿Listo? ¿Cómo llevar a cabo esas resecciones? Bueno, siempre tenemos que tener unos criterios quirúrgicos claros antes del planeamiento, y es que el control visual del cirujano
es obligatorio siempre para mirar y lograr unos márgenes adecuados, ¿sí? Las estructuras anatómicas más importantes, es decir, estamos hablando de saco dural, de vasos, de nervios, deben ser siempre liberadas y resecadas bajo un control visual directo. La vascularización del cordón siempre debe considerarse en resecciones multisegmentarias y la extracción del tumor siempre debe ser planificada por el mejor abordaje para evitar fracciones que se produzcan en déficits neurológicos importantes. Entonces, la clasificación de Denikin fue diseñada inicialmente para tumores óseos del esqueleto apendicular, pero no para tumores a nivel de columna. Por lo tanto, nació la necesidad de diseñar otra escala que me permitiera poder abordar los tumores a nivel de la columna, ya que tenemos estructuras de alta funcionalidad a este nivel, como lo nombrábamos ahora. Entonces, para eso se diseñó la escala de Wesen-Boreal y Viagini, la WV. Entonces, esta escala me permite o me da la viabilidad y el tipo de resección quirúrgica necesaria para poder quitar el tumor en una sola pieza, ayudando a preservar la médula espinal sin comprometer los márgenes quirúrgicos. Entonces, básicamente lo que hizo este grupo fue coger la vértebra, dividirla desde el centro en forma radial y dividirla en 12 zonas. Además, divide el cuerpo vertebral de la hasta el F, dependiendo del compartimento que estemos hablando. Entonces, ¿para qué me sirve esta escala? Esta escala o esta clasificación me sirve para diseñar mi abordaje quirúrgico para lograr una resección en bloque sin afectar la médula espinal. Entonces, ¿cómo funciona esta escala? Vamos a ver un ejemplo acá. Entonces, digamos que este paciente tiene una lesión a nivel de la parte anterior del cuerpo vertebral. Entonces, lo que me propone este modelo es, primero, ubicar el tumor según las zonas radiales propuestas. Entonces, este tumor está entre la zona 5 y la zona 8. Lo que debemos buscar es que toda esta zona quede por fuera de la vértebra para lograr unos márgenes amplios o un margen libre de tumor. Entonces, el primer paso es mirar qué abordaje le propongo. Entonces, siempre en la casilla aparece la letra A o la letra P, eso me define el abordaje a llevar a cabo, en este caso un abordaje anterior para esta lesión, y debe ir encaminado primero a liberar todas las estructuras que están localizadas en la región anterior de este cuerpo vertebral. Cuando hablamos de la columna dorsolumbar, sabemos que hay estructuras tan importantes como el esófago, puede estar la tráquea, puede estar las estructuras vasculares como arterias y venas, y ni hablar pues de los plexos a nivel lumbosarco. Entonces el primer paso es hacer la liberación de todas estas estructuras por un abordaje anterior. El segundo paso es empezar a hacer la osteotomía, empezar a resecar la lesión por un margen libre, ¿sí? Que en este caso va del 5 al 8, y el tercer paso es la resección en bloque. En el caso de tumores localizados en la parte posterior, es decir, tumores localizados entre las zonas 3 y la zona 10, lo que se recomienda como primer paso es un abordaje posterior, hacer la disección de todas esas estructuras musculares y ligamentarias que están en la parte de atrás. El segundo paso es realizar osteotomías a nivel de la zona 9 y zona 4, ¿sí? Para lograr un margen amplio. Y el tercer paso es resecar toda esta zona en bloque. Y así sucesivamente, de acuerdo a la ubicación de la lesión tumoral en el cuerpo vertebral, se diseñan los diferentes abordajes, ¿sí? Pueden ser abordajes combinados, como en este caso, este tipo de lesión tumoral requiere abordajes primero por vía posterior y luego para resecar la lesión, un abordaje por vía anterior-posterior. ¿Listo? Entonces, basados en este esquema, podemos llevar a cabo resecciones en bloque y tratando de conservar o de prevenir lesiones a nivel de la médula espinal. A nivel de la columna torácica, esto es altamente demandante, como les nombraba ahora, por lo general requiere intervenciones de un equipo multidisciplinario.
pulmonar, cirujano de tórax o cirujanos generales, y hay ciertas consideraciones a tener en cuenta cuando realizamos resecciones a nivel de la región torácica. Cuando estamos en tumores localizados entre T1 y T4, sabemos que las arterias segmentarias a este nivel no están tan adheridas al cuerpo vertebral, por lo tanto las estructuras vasculares como la aorta se pueden movilizar de forma más fácil. Pero cuando las lesiones están por debajo de T5, las arterias intercostales están estrechamente relacionadas al hueso, lo que hace que la movilización de la aorta sea un poco más difícil, y eso son consideraciones técnicas a tener en cuenta. Otra cosa es que lesiones muy bajas a nivel de T12 se pueden ver afectadas por la inserción del pilar del diafragma. Cuando la inserción del pilar del diafragma es muy bajo, simplemente por abordajes posteriores puede quedar muy difícil resecar resecciones en bloque, y eso condiciona necesidad de unos abordajes anteriores para evitar daños. Otras consideraciones a este nivel es que no se recomienda ligar más de 3 raíces nerviosas a nivel de la columna torácica. Y lo último es la parte del compromiso vascular de la médula. Se ha visto o se ha tratado de investigar hasta cuántas arterias podemos ligar sin comprometer la perfusión medular, y eso se estudió. Este estudio tuvo ese objetivo, tratar de mirar si en una resección en bloque, cuántas arterias podemos de pronto ligar sin comprometer la funcionalidad neurológica. Ellos encontraron que uno puede resecar hasta 3 vértebras, inclusive con la resección o interrupción de la arteria de Adams-Kewitz, y esto no afecta de forma negativa la función neurológica. Además, en este estudio comprobó, y hay unos estudios en animales, que uno puede sacrificar hasta 3 pares de arterias segmentarias, incluida la arteria de Adams-Kewitz, en estas resecciones en bloque, sin necesariamente afectar el estado funcional neurológico. A nivel de la columna lumbar, estructuras importantes es el plexo lumbar. Sabemos que si hay una raíz comprometida y debemos sacrificarla, esto hay que dialogarlo muy bien con el paciente. Pero si queremos lograr un objetivo oncológico en términos de sobrevida y recurrencia local, si hay que sacrificar la raíz, pues lo debemos hacer. También es importante tener en cuenta los pedículos vasculares lumbares y el sangrado epidural. Mucho ojo, el sangrado epidural no lo podemos subestimar. Este sangrado puede ser muy importante durante la resección en bloque, y tener un control adecuado del sangrado nos impacta de forma positiva en morbilidad y mortalidad. Bueno, por último, sabemos que al hacer resección en bloque vamos a generar una inestabilidad a nivel de la columna, y el paso final en todo este proceso es la reconstrucción circunferencial de toda la columna. Entonces, por lo general, estos pacientes hay que dejarlos con materiales de ostosíntesis, instrumentar ya sea de 4 o 6 niveles, dependiendo de la cantidad de niveles vertebrales que vamos a resecar, y siempre tener en mente que estos pacientes pueden tener falla de todo este material secundario a fijaciones cortas, a su incidencia o a la radioterapia per se. Bueno, entonces, como conclusiones, podemos decir que no existe una sola técnica quirúrgica capaz de realizar resección en bloque en todos los tumores de la columna. La técnica siempre debe planificarse de acuerdo a la extensión, a la ubicación, a la histología del tumor y a los márgenes que deseamos lograr. Manejo quirúrgico inadecuado, según lo que vimos allí, aumenta el riesgo de recurrencia local y de mortalidad. Y todos nosotros debemos apuntar siempre a una resección apropiada de Denikin con márgenes libres de enfermedad para impactar de forma positiva en estos pacientes. Entonces, para volver al caso, tenemos este paciente con una lesión lítica en el T10, condrosarcoma Denikin grado 2A. Este paciente, la ubicación, según la escala de WB, estaba entre 8 y 3. Entonces, este paciente se le hizo una planeación quirúrgica de acuerdo a esta clasificación. Inicialmente lo que se hizo fue, por un abordaje posterior, resecar los elementos posteriores sanos contralaterales a la lesión, ¿sí? Segundo, se sacó el resto de la vértebra en bloque por una vía posterior. Ese fue el resultado final.
la vértebra fue resecada en su totalidad, se le hizo instrumentación en 3 niveles por debajo, 2 por arriba, y se colocó un cilindro para adecuada estabilidad de la columna. Quedo atento a preguntas y comentarios. Muchas gracias. Muy bien, Oscar, muchas gracias. Realmente muy interesante todo lo que revisaste. Vale la pena discutir con los presentes algunos aspectos significativos del tema y ahí me gustaría de pronto aclarar un poco lo que hablábamos inicialmente en relación con resección de metástasis y resección de tumores primarios. Obviamente, los objetivos son diferentes. O sea, cuando estamos hablando de un tumor primario, es una cirugía completamente, digamos, diferente porque lo que se pretende es hacer una cirugía curativa. Cuando estamos hablando de una metástasis, pues obviamente es una cirugía que en algunas ocasiones, como hablábamos hace 8 días, sus objetivos principales son estabilización y protección neurológica, pero cada vez y a medida que va avanzando el tratamiento de los tumores y del cáncer, se le da más importancia a la cirugía de la metástasis espinal. El año pasado, en septiembre, el grupo de Boriani, que ya no está en el Risoli, sino en Milán, lo hablan muy claramente. Ellos dicen que en la medida en que progresa y avanza el tratamiento del cáncer, los cirujanos cada vez debemos participar más en el tratamiento del cáncer y obviamente pues todas estas técnicas y digamos recomendaciones anatómicas que da Oscar es donde tienen mucha importancia. No tenemos muchos tumores primarios, obviamente pues es una proporción muy baja de los tumores espinales, pero en algunos momentos, digamos, en un análisis muy, digamos, muy consensuado y muy claro con los oncólogos, se pueden tomar decisiones quirúrgicas más radicales en el manejo de las metástasis espinales y ahí es donde todos estos elementos son muy importantes e interesantes. Quisiera de pronto que discutiéramos un poco más con los presentes cuándo consideran una resección en bloque, si realmente la consideran cuando tienen un tumor primario y qué experiencia han tenido pues o tenemos localmente con este tipo de intervenciones que realmente pues dado que los tumores son escasos pues digamos que acumular experiencia es muy difícil. Buenos días a todos, buenos días Gustavo. No sé, yo quedo como un poquito, es decir, no sé si es falta de conocimiento, pero me da la impresión de que la resección en bloque pues es una cirugía supremamente grande, muy difícil de hacer. Y pues ahora que tenemos la radiocirugía como complemento, no sé cuáles son las indicaciones precisas para uno hacer una resección en bloque de un tumor. ¿Qué patología usted recomienda hacer una resección en bloque? Pues Nacho, en general los tumores primarios, o sea, son los tumores en los que realmente se puede, digamos, tener un gesto quirúrgico con intención curativa. Todo lo que hablaba Oscar ahora realmente es muy importante para definir cuáles pacientes realmente se benefician de una resección en bloque. Por ejemplo, pacientes que tienen en general, o sea, los pacientes que les puede garantizar un margen libre de tumor son los pacientes que uno pudiera considerarlo. Por ejemplo, un paciente que tuvo una invasión epidural muy significativa en la columna móvil, en la columna dorsolumbar, porque básicamente esta charla era dirigida a la columna dorsolumbar, pues realmente no se consideran para resección en bloque porque el sacrificio neurológico sería extremadamente grande. O en ocasiones, pues cuando hay, digamos, extensiones epidurales muy localizadas que no impliquen sacrificios neurológicos muy grandes, también se pudiera
se pudiera considerar. Digamos que la cirugía oncológica siempre implica, cuando uno está buscando márgenes libres, siempre implica algún sacrificio de algún tejido sano. Y obviamente pues en la columna en algunas ocasiones implica el sacrificio de algunas estructuras neurológicas, y esto obviamente pues hay que discutirlo muy claramente con el paciente antes de la cirugía, y el paciente finalmente es el que define si la resección se hace oncológica o no. Pero básicamente es eso, Nacho. O sea, pacientes en los que se pueda buscar un margen libre, que los sacrificios funcionales sean aceptables desde todo punto de vista, y obviamente en tumores primarios donde el fin de la cirugía es curativo, no paliativo. Algunas enfermedades metastásicas como el cáncer de riñón y el cáncer de tiroides se consideraron clásicamente como una oportunidad también interesante para intentar hacer resecciones en bloque. Sin embargo, pues ahora con la disponibilidad de procedimientos ablativos como la radiocirugía, en este momento digamos que ha perdido un poco de valor. Sin embargo, a pesar de que no se hacen resecciones en bloque, sí se hacen resecciones totales intralesionales, porque de alguna forma eso también facilita el control oncológico. Gracias, Gustavo. Hay un tema ¿Alguien muy más interesante, Sí. Nacho, y en cuanto a la preparación de los pacientes que son llevados a este tipo de cirugías, y es la embolización preoperatoria. Quisiéramos saber si alguno de los presentes la usa, o los residentes que piensan del tema, cuándo se debe usar, cuándo realmente tiene valor en los pacientes que se van a hacer, a los que se les va a hacer este tipo de resecciones oncológicas. Aló, Tao. Sí, Daniel, adelante. Aló, ¿qué más? Con Daniel Londoño, ¿cómo te va? Tao, hay algo que uno viendo pues las metástasis o el manejo oncológico de los pacientes en columna, que es un poquito diferente al cráneo, y es algo que yo creo que hemos hablado en algunas ocasiones, y es que algunas de las cirugías que se hacen en columna, pues la mayoría de las cirugías que se hacen en columna para metástasis sobre todo, pueden llegar a retrasar el tratamiento adyuvante de los pacientes que están en un tratamiento de cáncer sistémico. Pues, por definición, si tienen una metástasis en columna, es una etapa de la enfermedad que es sistémica. Uno, ¿cuál es la probabilidad, o cómo medimos cuáles son las probabilidades de que los pacientes que presenten ciertas complicaciones retrasen el tratamiento adyuvante? Porque es que yo lo que veo es que en los tumores primarios, como ahorita decía Oscar, pues un cordoma verdaderamente no hay tanto problema si el paciente se retrasa 1 o 2 meses en el tratamiento adyuvante con tal de que tenga estabilidad, pero en los pacientes que se infectan, sobre todo con cirugía grande, sí puede haber un retraso grande, sobre todo en la radioterapia. Eh, ¿Vos qué pensás de eso? O sea, ¿cómo se maneja eso? ¿Cómo se reducen las probabilidades de que el tratamiento adyuvante no se vaya a perder y vamos a tener una complicación mayor tratando de hacer un bien? Sí, Daniel, siempre es un problema, las complicaciones en los pacientes con cáncer, siempre es un problema. Y claramente retrasar algún tratamiento adyuvante pues puede impactar en el pronóstico del paciente, pero también queda claro que los pacientes que se benefician de este tipo de intervenciones, que también pueden tener un riesgo significativo de complicarse, no se nombró en esta charla, pero hasta el 40% de los pacientes pueden tener algún tipo de complicación. Cuando hablamos de metástasis, se habla de enfermedad oligometastásica. Entonces, digamos que la enfermedad oligometastásica, como ya se habló también hace 8 días, es como otro capítulo del cáncer. O sea, son pacientes que tienen una enfermedad, digamos, oncológica, que tiene un comportamiento diferente, y que en algunos casos da un poco más de tiempo para el tratamiento sistémico. Sin embargo, también está claro que cada vez se publican artículos de abordajes mínimamente invasivos y abordajes, digamos,
digamos, digamos, menos agresivos con los tejidos, que de alguna forma también disminuyen el riesgo de complicaciones. Por ejemplo, pues hombre, si un paciente tenemos que iniciarle rápidamente el tratamiento adyuvante o el tratamiento oncológico, pues definido por el grupo, preferimos únicamente hacer una cirugía de separación. La cirugía de separación se puede hacer con un abordaje mínimamente invasivo, ¿cierto? O sea, o con una instrumentación mínimamente invasivo y digamos con una exposición mini open para hacer la cirugía de separación. Entonces, es cierto, o sea, nosotros también cada vez tenemos que estar como a la altura de todo del grupo oncológico para evitar o reducir al máximo las complicaciones y que eso finalmente pues no vaya a tener problemas con el manejo adyuvante. Ahí está. Hay un tema interesante que también quisiera que discutiéramos con Hernán, que está presente, y con el doctor Bernardo Pérez, que intervino inicialmente, y es el tratamiento radioquirúrgico, o sea, la radiocirugía en los pacientes que previamente tienen intervenciones espinales y especialmente en lo que tiene que ver con el material. ¿Cómo influye el tipo de material o la presencia o no de material en el campo quirúrgico con el planeamiento de la radiocirugía, y cómo nosotros como cirujanos pudiéramos de pronto ayudar un poco para que el tratamiento, digamos, sea más efectivo y no genere tanta interferencia? Buenos días. Sí, aló, buenos días. Buenos días, Hernán. Adelante, Rancho. Bueno. Uno de los problemas grandes que se tienen con la radiocirugía espinal, bueno, la radiocirugía en general, pero más en la columna cuando son instrumentados, es la determinación precisa, que es lo que se requiere del blanco. Es decir, identificar completamente el blanco a tratar y obviamente identificar todos los órganos a riesgo, que en la columna pues obviamente es la médula espinal, la cual es muy sensible a la radiación. Entonces se hace necesario localizar y ubicar y determinar muy bien el blanco a tratar, que obviamente es el objetivo principal de la radiocirugía. Y cuando están instrumentados, a veces las pruebas de simulación que utilizamos, tanto tomografías o resonancias o todo lo que requiramos, no es posible contornear muy bien o definir muy bien el blanco, y esto puede llevar a malos tratamientos. Y lo otro que se había hablado hace mucho tiempo es lo llamado el scattering, que es, digamos, como la dispersión de la radiación o la mala dosificación de la radiación, teniendo en cuenta que esos materiales muchas veces son metálicos y los fotones de radiación podrían de alguna forma dispersarse y chocar contra ellos y no dar un tratamiento dosimétrico, digamos, planeado. Entonces, lo que se ha hecho últimamente y lo que intentamos, afortunadamente la tecnología ha avanzado en eso, es hacer lo que llamamos una planificación inversa, es decir, decirle al equipo exactamente por dónde van a entrar todos los fotones y tratar de evitar los tornillos o los cilindros, todo lo que haya pues ahí cerquita al blanco. Obviamente, a veces lo logramos y a veces no. ¿Por qué? Porque a veces la instrumentación, obviamente el tumor está metido, o digamos el remanente tumoral está metido o embebido o metido en todos los sistemas de instrumentación, y a veces lo hace muy difícil. Por eso es que sería ideal, en el caso de que haya una instrumentación en el sitio del tumor, dejar la menor cantidad de material metálico para facilitar el contorneo y facilitar o asegurar una dosificación más efectiva, buscando siempre que el tumor reciba la dosis efectiva y que el órgano a riesgo reciba la dosis tolerable. Entonces, en resumidas cuentas, ya cada vez menos, teniendo en cuenta la tecnología que tenemos, cada vez que las máquinas son más precisas y que permiten que los fotones de alta energía entren por diferentes direcciones, podemos hacer tratamientos más seguros o digamos con mayor tranquilidad, pero a pesar de eso, muchas veces cuando el material de instrumentación nos dificultan ver, nos toca hacer tratamientos que incluyan el material con el posible scattering que pueda ocurrir, que es, como les digo, no sé cómo se traduce muy bien, pero es la dispersión que puedan tener los fotones cuando tratamos los tumores.
pero cada vez menos y cada vez la tecnología ha permitido tratar con más seguridad. No sé si eso responde a tu pregunta, Gustavo. Sí, excelente, Rancho. Esa era la pregunta, esa era digamos, la discusión, o lo que quería que aclaráramos. Hay un asunto que es interesante y que realmente se hace en centros oncológicos, digamos, que tienen recursos, y es que cuando uno en un tumor primario no logra hacer resecciones en bloque, y en estos días lo comentábamos con Hernán y en el neurológico con un paciente que tenemos con un osteosarcoma, es que cuando uno no puede hacer una revisión oncológica y definitivamente el paciente piensa que el paciente va para algún tipo de tratamiento, digamos, con radioterapia, sea fotones o protones, la idea es, pues en algunas partes no usan titanio, sino que usan o PIC o usan carbono. Y aparentemente el scattering con esos dos materiales es mucho menor que cuando se usa titanio. Aquí en Medellín algunas casas han ofrecido cilindros de PIC que realmente no se les ha dado pues como o no les hemos dado como el uso correcto, y realmente la indicación sería en tumores, porque digamos que la interferencia del PIC es mucho menor que el titanio. Hernán, y otra pregunta, ¿qué experiencia has tenido con tumores primarios en columna y radiocirugía? ¿Cuál es como tu percepción en la experiencia que ustedes tienen ya, como yo no sé, como 1.500 pacientes tratados de todo, con los tumores primarios de columna? Los tumores primarios, como dijiste hace rato, son patología rara, es rara. Y los pacientes que hemos tratado han sido, que yo recuerde, varios, digamos unos 5 cordomas y algunos osteosarcomas. Pues la verdad, con los cordomas, en los cuales ya sabemos que son tumores difíciles de tratar por cualquier método, buscamos dar una dosis muy alta de radiación. A veces le damos radioterapia externa fraccionada inicial y luego le hacemos un radiocirugía, buscando siempre la tolerancia a la médula, dándole lo más que podamos, y hemos tenido unos resultados, digamos, satisfactorios en el tiempo. No sabría decir exactamente ahora, pero tenemos seguimientos de más de 3 años con buenos resultados. Y también llevamos yo creo que por ahí unos 3 osteosarcomas espinales en resecciones parciales. Por ejemplo, ese paciente que discutimos esta semana es un paciente muy reconocido porque ha sido operado varias veces, irradiado varias veces, por ejemplo, la última vez que lo irradiamos, que fue en el 2017, en esa localización no hay progresión tumoral. Es decir, alcanzamos en estos 2 años largos, casi 3 años, control tumoral en esa localización. Entonces, para redondear, yo creo que la radiocirugía o la dosis, o lo que llaman SBRT, o dosis ablativas espinales, buscando una dosis muy alta, protegiendo la médula, o que llamamos radiocirugía espinal, es un tratamiento, yo creo que muy bueno, y yo creo que puede ser muy útil en los pacientes en los cuales hay un remanente tumoral. A diferencia, por ejemplo, de lo que decía ahorita el doctor Daniel, a diferencia, uno siempre intenta extrapolar la patología tumoral cerebral a la patología tumoral espinal, y realmente son muy diferentes. Entonces, el comportamiento de esos tumores es distinto, y, por ejemplo, no todos los pacientes que se les haga resección en bloque requieren radiocirugía, a diferencia de que todos los pacientes que se les haga resección en bloque de una metástasis cerebral requieren radiocirugía. Entonces, digamos que es algo difícil, es algo diferente, y el número de pacientes es muy distinto, son mucho más poquitos. Pero en resumidas cuentas, yo creo que los resultados han sido buenos, y cuando la resección en bloque no es posible, el tratamiento adyuvante con radiocirugía es un tratamiento que yo creo que debe ser ofrecido para intentar lograr un control local el mayor tiempo posible. De acuerdo, Hello. Hernancho. Con respecto a lo que decía ahorita Daniel, cada vez, digamos que aparecen, digamos, modalidades de tratamiento que permiten intervenir pacientes más enfermos y con un riesgo menor de complicarse, básicamente con la intención de, digamos, de iniciar pues como los tratamientos ayudantes rápidamente. Pues yo creo que nosotros aquí estamos lejos de eso, pero en el MD Anderson están haciendo lesiones térmicas o cirugía de separación
con láser en metástasis espinales. Entonces es una cirugía percutánea que prácticamente elimina todo el tejido que está alrededor de la médula y los pacientes rápidamente, una semana después, van a radiocirugía y obviamente pues sería como los procedimientos ideales para los pacientes que están en malas condiciones o que tienen un riesgo alto de complicarse. Sí, después de una cirugía espinal, o sea, también, la radiocirugía puede ser segura después de las 2 semanas. O sea, en 2 semanas podemos tratarlo, así que el tratamiento no se demora tanto. O sea, que yo creo que se puede hacer rápidamente. Excelente, Rancho. ¿Alguien más Profesor, iba a opinar por ahí? profesor Hernán, qué pena, una duda. ¿Al cuánto tiempo es el tiempo máximo de espera en las patologías de tumoración espinal para el inicio de la radioterapia? Porque yo entiendo que para cuando es con tejidos blandos son máximo de 4 a 6 semanas. No sé, yo sé que depende eso del linaje tumoral, pero más o menos un estándar. El mínimo, no el máximo sino el mínimo. ¿Cuánto se debe esperar? ¿Cuánto máximo, profesor? Que, por ejemplo, se retrasó porque la paciente no está hospitalizada, porque tiene problemas en la EPS. ¿Cuánto es el máximo que yo puedo esperar en la patología espinal? 4 a 6 semanas para que... Cuando sea necesario se puede irradiar, no hay ningún problema. Eso sí, cuando yo voy a irradiar cualquier paciente, yo tengo que tener pruebas, o sea, una imagen muy reciente. No puedo esperar yo no puedo intervenir para un paciente con lesión tumoral con una resonancia de 4 semanas porque posiblemente haya algún cambio de cualquier tipo. Entonces, cuando sea necesario, requiere unas pruebas de simulación y si con esas pruebas, una resonancia, una tomografía o lo que sea, el paciente es susceptible de tratamiento y se puede hacer sin ningún problema. O lo que me quieres decir es en cuánto es el tiempo que debemos esperar después de la cirugía. No, profe, lo que pasa es que, por ejemplo, en tumores de tejidos blandos, uno normalmente debería iniciar la radioterapia antes de las 4 o 6 semanas porque el índice replicativo, las estructuras que de pronto se beneficia uno de radiación a nivel local, de pronto uno logra control para 4 a 6 semanas. Después de eso ya no se garantiza que la radiación sea de características curativas, por ejemplo un NKIM bajo. No sé, una patología. No, digamos que yo después de 2 semanas de un paciente intervenido puedo irradiar con radiocirugía sin ningún problema. Y si después de 4 a 5 semanas por cualquier cosa la radiocirugía no se ha autorizado y yo le hago las pruebas de simulación y el tumor todavía es susceptible por los parámetros que queramos, por el tamaño, por lo adyacente que esté a los órganos a riesgo, es susceptible, se puede tratar sin problema. Es decir, no hay un tiempo. El hecho es que las pruebas de simulación nos permitan y que el paciente pues esté en condiciones. De resto no hay un tiempo que esperar. Ah, bueno, profesor, muchísimas gracias. No te entiendo bien, pero yo creo que esa es la respuesta. Es decir, no hay problema, se puede esperar el tiempo que sea, eso sí, que en el momento en que se vaya a tratar, esté seguro de que todavía le sirva. Es decir, porque muchas veces pasa que los pacientes se intervienen, se hace el diagnóstico, queda una cirugía muy bien hecha, y el paciente se lo ordena a la radiocirugía y esperamos 1, 2, 3 meses desde el punto de vista administrativo y cuando nos llega le hacemos las pruebas de simulación y vemos que el tumor otra vez está muy grande y hacer la radiocirugía con fines, digamos, ablativos o como lo queramos, está tan grande que no es susceptible, es muy arriesgado, entonces nos toca reintervenirla antes. Pero si después de 4 o 6 semanas o 2 meses vemos la lesión todavía se puede tratar, podemos hacerla sin ningún tipo de problema. Profesor, exactamente eso es lo que quería hacer. Muchas gracias. No, con gusto. Nacho, no se habló de, ya como la última pregunta para terminar, o ahorita no, digamos, no se aclaró la indicación de embolización en tumores espinales. O sea, alguien, digamos, tiene un protocolo o una recomendación para este tipo de intervención prequirúrgica. Buenas, ¿cómo están? Hola, Jason. ¿Bien o no? Muy bien. Lo que pasa es que en tumores espinales, algunos es controversial el uso
la embolización y depende más del deseo del cirujano y obviamente de las características tumorales. De los tumores primarios con más estudios en la embolización prequirúrgica están los hemangioblastomas y dependiendo de la clasificación que tengan estos tumores, si son grado 1, grado 2 o grado 3, dependiendo de la invasión hacia el canal y de la invasión y destrucción del cuerpo, van a beneficiarse tanto de manejo quirúrgico como de embolización prequirúrgica, y la embolización puede hacerse con diferentes medios y diferentes técnicas también. Entonces, salvo los hemangioblastomas, los hemangiomas espinales, los otros tumores dependen más de la vascularidad que tengan y del deseo del cirujano que lo va a operar de solicitar o no la embolización, porque es más controversial y no hay estudios controlados ni más estudios como en los hemangiomas. Pero entonces digamos que hemangiomas vertebrales circunscritos al cuerpo sin destrucción del cuerpo, que son de un grado bajo en cuanto a invasión del cuerpo, generalmente no son susceptibles ni de manejo quirúrgico ni de embolización porque no ejercen como sintomatología en el paciente. Un grado 2 que ya ejerce síntomas en el paciente y se desea llevar a cirugía, podría embolizarse tanto por vía endovascular como por vía percutánea en el momento de realizar la cirugía. Ya uno puede utilizar líquidos embólicos o partículas embólicas con resultados más o menos similares. Y los grado 3 que tienen ya compromiso del canal o invasión del canal necesitarían embolización prequirúrgica porque disminuyen bastante el riesgo de sangrado y permite que sea una resección más amplia y más segura con el objetivo que tiene esta cirugía, que es generalmente es comprimir el canal y poder estabilizar el eje espinal. Entonces, generalmente los hematomas se embolizarían en grados que son sintomáticos, grado 3 con compromiso de la cortical o del canal, y los resultados son mejores. En los demás tumores, dependiendo de la vascularidad que tengan, se podrían embolizar por vía endovascular con cualquiera de las técnicas. Jason, una pregunta muy interesante lo que comentaste. ¿Vos cómo manejas o qué importancia le das o por qué no nos explicas realmente cuál es la importancia de la arteria de Ankiewicz en este tipo de intervención como tal? Bueno, sí, lo que uno ve cuando lo hace por vía endovascular, pues cuando hace arteriografías espinales y cuando hay manejo de fístulas, por ejemplo, que es con lo que más experiencia se tiene de la embolización espinal, es que la Ankiewicz es fundamental en su preservación para la preservación funcional de los pacientes. Pero cuando uno ve literatura quirúrgica, muchos artículos dicen que Ankiewicz se podría sacrificar sin afectación significativa de la funcionalidad. Sin embargo, una cosa es tener un sacrificio de la arteria de Ankiewicz por localización anatómica, por suponer cuál es la arteria de Ankiewicz, que uno lo hace en cirugía de esa manera, y otra cosa es evidenciar la arteria de Ankiewicz por vía endovascular, que no siempre está en la localización que se supone toracolumbar a la izquierda, sino que puede variar varios niveles arriba o abajo, y en lateralidad también puede variar. Entonces, cuando es evidente el sacrificio de la arteria de Ankiewicz por vía endovascular, que se confirmó que es Ankiewicz y es correspondiente con la localización y la arteria como tal, generalmente hay déficit posembolización. Cuando se ven los artículos de compromiso de la arteria por localización anatómica en cirugía, sin comprobar siquiera pues que sí sea evidentemente la arteria de Ankiewicz que se sacrificó,
aparentemente no hay lesiones de tipo funcional, pero cuando uno lo ve por vía endovascular y confirma que es la Dankiewicz y se comprometió de alguna manera, sí hay compromiso funcional de la irrigación de la médula. Jason, pero entonces el asunto es como el punto del sacrificio de la arteria. O sea, si vos la sacrificas muy proximal en tu procedimiento endovascular, muy probablemente eso va a tener una consecuencia en las aferencias a la medula anterior. Pero entonces, si se sacrifica tan distalmente como en el foramen, por ejemplo, ¿cierto? O sea, porque uno muchas veces en una vertebrectomía de T10, T11, T2, L1, sacrifica hasta 3 arterias radiculares bilaterales. O sea, ¿por qué en esos casos no se presenta el deficiente? Es que la Dankiewicz, digamos que en la región perivertebral hace múltiples conexiones con otras arterias radiculares y eso es lo que explica que los pacientes no tengan déficit o qué es lo que Bueno, pasa. al contrario, entonces a nivel del foramen es un sacrificio muy proximal. De hecho, lo que se hace en cirugía es un sacrificio proximal y por ende pueden haber aferencias más distales contralaterales o de varios niveles, uno o dos niveles arriba o abajo. Cuando el sacrificio endovascular se hace más distal de la real pues rama después de que hace como el bucle o el uso neurovascular, perdón, el uso vascular, que es donde ya no es susceptible de tener anastomosis. Cuando el sacrificio es proximal, como es a nivel del foramen, puede haber colaterales que hagan que no haya tanto compromiso. Eso está claro, sí. Tener razón, pero cuando el sacrificio es en el foramen es más proximal y pueden haber colaterales. Cuando el sacrificio es más distal, después de que empieza la porción descendente de la arteria de Dankiewicz, ya el compromiso puede ser, pues es evidente. Excelente, Jason, muchas gracias. A ustedes, gracias. Listo, muchas gracias a todos. Feliz día. Muchas gracias. Muy interesante. Gracias. Chao, Hasta chao. luego. Gracias a Hasta todos. luego. Chao. Chao, que estén bien.